¿Qué tal? Buenas noches con todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla informativa del día de hoy sobre el curso de mediciones de presupuestos y mediciones de modelo BIM con Archimedes y OpenBIM Quantis, ¿ok? Me presento en primer lugar, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Soriano, soy el jefe del área de proyectos y soporte técnico de CIP Ingenieros Perú, y en esta oportunidad pues voy a compartir con ustedes de lo que va a tratar este curso, donde abordaremos cómo desarrollar o crear un presupuesto desde cero utilizando las herramientas, en este caso, de CIPE. Dentro de ellos, pues, emplearemos dos de nuestros software más representativos, que son Archimedes y OpenBIM Quantis, ¿ok? Haré primero un breve resumen de lo que va a tratar este curso y luego, pues, veremos algunos aspectos generales o puntuales de lo que abordaremos en este curso y al final lo que vamos a lograr, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Este curso denominado Presupuestos y Mediciones en BIM con Archimedes y OpenBIM Quantities es un curso que tiene 26 horas de duración, dentro de los cuales pues abordaremos 12 módulos, 12 módulos dentro de los cuales trataremos desde aspectos generales o básicos sobre lo que es el BIM, algunos conceptos básicos para recordar. Es importante tener en cuenta el tema de la incorporación del BIM dentro del desarrollo de proyectos. Hoy en día, pues que muchos de los proyectos se vienen trabajando bajo esta metodología y sabiendo también pues que el Estado también viene implementando esta metodología dentro de la creación o diseño de proyectos. Es importante tener en cuenta esto porque hay que en cierta medida pues adquirir estos conocimientos que nos van a permitir entender cómo es esta metodología y sobre todo cómo aplicarla al desarrollo de proyectos. Y sobre todo en este caso, aquellos que de repente nos dedicamos al tema de la consultoría de proyectos, sabrán pues que es importante entender este tipo de metodologías de trabajos cuando vamos a aplicar o desarrollar cualquiera de las especialidades de un proyecto. En este caso, abordaremos estrictamente lo que corresponde el desarrollo de costos y presupuestos de un proyecto en específico y abordaremos pues desde conceptos básicos, desde cómo crear una base de datos. En el módulo 2 abordaremos cómo crear una base de datos dentro de Archimedes, fundamentos básicos y conceptos de costos y presupuestos, cómo crear parámetros de obra, cómo crear conceptos simples y conceptos paramétricos también. Es importante considerar eso, ya que el software básicamente nos va a permitir, en cierta medida, crear partidas paramétricas. ¿Qué son estas partidas paramétricas? Pues en base a una serie de características o parámetros que nosotros definimos, vamos a obtener el valor unitario de una partida. Por ejemplo, tenemos un concreto, este ejemplo siempre lo pongo yo, tenemos un concreto 210, pero este concreto 210 pues puede variar su precio en función al agregado, en función al cemento, en función a las características de los materiales. Entonces, podemos crear una partida paramétrica en la cual este tipo de concreto o este valor unitario de la partida de concreto pues varíe en función a las características de la plasticidad del concreto, a las características del agregado, a las características de repente de algún otro material que se le añada, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear un banco de precios o una base de datos de precios para poder trabajar luego nuestros presupuestos. Luego, a partir del módulo 4, abordaremos ya lo que sería la creación de nuestro propio presupuesto. Aquí vamos a ver varios temas importantes, como por ejemplo, el tema de la documentación y pliego de condiciones de una partida. Sabemos que un presupuesto no solamente consiste en elaborar nuestro análisis de costos, elaborar nuestro presupuesto, elaborar nuestros metrados, sino que también consiste en toda una serie de documentación que también debemos incluir, como por ejemplo, las especificaciones técnicas de cada partida, documentación de repente de seguridad y salud, documentación o pliego de condiciones, características de los materiales, toda esa documentación que es necesaria para, obviamente, elaborar toda la especialidad de lo que correspondería los costos y presupuestos de un proyecto, también la podemos gestionar dentro del mismo software.
Y esto es importante porque nos ahorra mucho tiempo y no tener que estar perdiendo la información o recurriendo a otros documentos para poder elaborar nuestros documentos. Eso es importante a la hora de gestionar toda esta información en un solo documento o en un solo archivo. Luego abordaremos cómo utilizar lo que es el generador de precios. Esto también es importante porque es una ayuda muy importante, sobre todo cuando vamos a crear un presupuesto desde cero y sobre todo cuando vamos a introducir partidas nuevas. ¿Qué es el generador de precios a grandes rasgos? El generador de precios es una base de datos de información propia de CIPE. ¿Ok? Es una base de datos muy amplia dentro de la cual vamos a poder encontrar muchas partidas de obras nuevas, partidas de obras de rehabilitación, partidas también de espacios urbanos. Entonces es una base de datos muy amplia dentro de la cual vamos a poder buscar partidas que de repente vamos a necesitar para crear nuestro presupuesto. Entonces podemos copiar esa partida y llevarla a nuestro presupuesto que estamos creando. Luego en el módulo 5 abordaremos cómo crear la gestión de gastos generales, las utilidades, gastos indirectos, cómo hacer la gestión de un presupuesto referencial, un presupuesto de venta y un presupuesto de estudio. Sobre todo para aquellos que de repente se dedican al tema de la construcción, sabrán que muchas veces cuando participamos de una licitación nos envían o partimos desde un presupuesto referencial, que es el cliente quien nos lo brinda. Entonces, a partir de ese presupuesto referencial, podemos gestionar diferentes ofertas para poder evaluar las diferentes opciones que tenemos y luego pues presentar una oferta apropiada a nuestro cliente y de esa manera pues gestionar toda esta información. Luego también crear presupuestos comparativos, crear una consolidación de presupuestos. Eso también, por ejemplo, el consolidador de presupuestos es importante para aquellas personas que, por ejemplo, gestionan los presupuestos de manera colaborativa. ¿Qué quiere decir? Un proyecto no solamente involucra una especialidad, sino involucra varias especialidades. Y por lo general, pues obviamente, recurrimos a diferentes colaboradores para elaborar presupuestos, ¿no? Tenemos un ingeniero estructural, un ingeniero electricista, un ingeniero sanitario. Entonces, cada especialista puede, en cierta medida, elaborar su presupuesto y luego, pues, el encargado del proyecto crear un presupuesto consolidado dentro del cual reunir todos los presupuestos creados. Y esto es importante porque no solamente estamos copiando y pegando un presupuesto, sino que estamos enlazando. Es decir, si se modifica el presupuesto de estructuras, automáticamente el presupuesto consolidado, el cual es el presupuesto general, por así decirlo, se va a actualizar en función a esas modificaciones. A partir del módulo 6 y módulo 7 nos adentraremos en lo que respecta la gestión de metrados. Esto es interesante porque sabemos bastante lo complicado que es realizar los metrados de un proyecto, sobre todo cuando no trabajamos bajo una metodología BIM. Cuando no trabajamos bajo una metodología BIM y hacemos los metrados de forma tradicional, tenemos que estar midiendo, tenemos que estar metrando prácticamente, seleccionar el plano, ir midiendo, midiendo áreas, midiendo longitudes, midiendo secciones. Entonces es un proceso muy laborioso, muy trabajoso, con lo cual pues nos puede tomar o demandar mucho tiempo, muchas horas de trabajo. La posibilidad de poder trabajar en BIM con un programa que nos permita vincular nuestro presupuesto con un modelo 3D hace posible que automaticemos el proceso de los metrados. De esa manera, no solamente nos vamos a ahorrar tiempo, sino que vamos a tener la confianza de que lo que estamos metrando o considerando en el presupuesto es un reflejo fiel de lo que está modelado en el modelo BIM o en el modelo 3D. De esa manera, pues, no vamos a tener pérdida de información y vamos a tener la confianza de que lo que estamos midiendo es correctamente lo que está reflejado en el presupuesto. Dentro de ello abordaremos lo que es el plugin de Revit con Archimedes. Es un plugin que me permite crear un presupuesto dinámico, un presupuesto que va a estar enlazado directamente con un modelo 3D. Esto es importante porque cualquier modificación que hagamos en el modelo 3D se va a ver luego reflejada y actualizada en el presupuesto que estamos haciendo en Archimedes. De esa manera, no vamos a tener que estar haciendo un doble trabajo de pasar la información de un programa a otro, sino que directamente desde Archimedes simplemente actualizamos en el plugin y luego pues desde Revit simplemente actualizamos en el plugin y en Archimedes el presupuesto se actualiza en función a esa
actualización que estamos haciendo. Luego, en el módulo 8, nos adentraremos en la gestión para la creación de la fórmula polinómica. Este es un proceso que es importante sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la gestión de presupuestos para obras públicas o para obras con el Estado. Sabemos lo importante que es cómo gestionar toda la información de un presupuesto para luego pues, crear nuestra fórmula polinómica, la cual pues utilizamos para proceder con la actualización de los precios. Esto es importante porque vamos a poder ver cómo con Arquímedes es posible gestionar esta información para luego pues crear nuestra fórmula polinómica. Luego a partir del módulo 9 nos adentraremos en lo que es la información y documentación del presupuesto. Ya les mostraré en breve un presupuesto finalizado con el programa, que es al final lo que vamos a lograr conseguir en este curso. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí informes y documentaciones donde vamos a abordar el tema de la creación de plantillas. El programa nos permite crear plantillas personalizadas. Esto es importante porque cada quien pues tiene una manera distinta, o cada empresa, cada profesional tiene una forma diferente de poder presentar su documentación, tanto su presupuesto, su análisis de precios, sus metrados, sus cuadros de materiales, su programación. Pues tenemos diferentes maneras de poder presentar estos reportes o informes. Con Arquímedes es posible personalizar en cierta medida toda esta información para poder entregar o directamente desde el programa imprimir nuestros reportes. En el módulo 10 abordaremos todo lo que es la programación de obras. A partir del presupuesto desarrollado en los módulos anteriores, vamos a poder crear una programación de obra del presupuesto que estamos gestionando. Esto es posible debido a esta vinculación que existe dentro del programa con un módulo de programación. De esta manera, el presupuesto va a estar enlazado con esta programación. De tal forma que si nosotros modificamos los metrados del presupuesto, esto se vería reflejado en la programación porque se incrementaría la cantidad de días. De esa forma vamos a tener una programación enlazada directamente con nuestro presupuesto. Y luego, en el módulo 11 y módulo 12, abordaremos lo que es este software llamado OpenBIM Quantities, donde nos adentraremos un poco más en lo que es la gestión de metrados y presupuestos con un modelo BIM, pero ya no directamente de Revit, sino con otros programas. Esto es importante porque hoy en día Revit no solamente no es el único programa que utilizamos para modelado, ¿no? Habrán profesionales que utilizan otro software para modelamiento. Habrán profesionales que usarán SketchUp, Archicad, Allplan, cualquier otro programa de modelado 3D. Entonces, ¿cómo hacer la gestión de metrados a partir de esos otros tipos de programas? Para ello, pues existe una herramienta muy eficiente y muy interesante llamada OpenBIM Quantities. Esta herramienta le va a permitir al usuario tomar todas las mediciones de un modelo BIM a partir de la lectura de ficheros en formato IFC. Hoy en día, cualquier programa de modelado 3D permite crear ficheros en formato IFC, ya que el IFC es un fichero del tipo estándar. Como es un fichero estándar, pues permite estandarizar la información de un modelo 3D para luego pues aprovecharla y poder gestionar los metrados con OpenBIM Quantities. Vamos a aprender cómo realizar esa gestión de metrados a través de la creación de criterios de medición o reglas de medición, que básicamente vamos a programar en cierta medida, yo le llamo así, vamos a programar en cierta medida las reglas o comandos que le vamos a indicar al programa para que nos metre la información que necesitamos cuantificar en nuestro presupuesto. Eso es básicamente todo lo que vamos a tratar en este curso de 26 horas, dentro del cual pues, vamos a aprender no solamente a manejar el programa, sino que vamos a aprender cómo gestionar toda la información del presupuesto, que es todavía mucho, es muy importante sobre todo. Bueno, lo que les quería mostrar ahora mismo, tengo aquí ya para finalizar, lo que les quería mostrar es, esto de aquí es la ventana de trabajo de Arquímedes, que es el programa que vamos a visualizar. No voy a entrar en mucho detalle dentro del programa, porque como les digo, todo esto se va a tratar dentro del curso. Vamos a explicar desde cero cómo crear un banco de precios, cómo crear un presupuesto, cómo crear la fórmula polinómica, cómo hacer la programación, cómo gestionar los metrados con Revit. Todo eso lo vamos a tratar en el curso desde cero. Lo que quería mostrarles es que a partir de un presupuesto como este, vamos a obtener, al final del curso, vamos a crear este tipo de reportes.
¿Ok? Vamos a crear este tipo de reportes. Al final del curso, lo que ustedes van a lograr es crear un presupuesto como este, un informe como este, un presupuesto completamente terminado, un informe completamente terminado con todo su presupuesto, su análisis de precios. Veamos este reporte. Voy a agarrar un poco. Tengo aquí el análisis de precio, los análisis de precios, mi planilla de metrados de todo el presupuesto. Son 177 hojas. Imagínense hacer toda esta documentación de manera tradicional. Nos puede tardar pues toda la vida, ¿no? Para exagerar. Y también aquí tengo las especificaciones técnicas. Vamos aquí al final. Aquí tengo también las especificaciones técnicas del proyecto. Como ven, todo este informe se genera directamente a partir de Arquímedes. De igual forma, la programación, aquí como pueden ver, del lado derecho de mi pantalla tengo la programación del mismo presupuesto. Tengo la programación, tengo mi cronograma valorizado y plan de pagos mensual y acumulado. Entonces, todos estos informes se generan directamente desde Arquímedes. No tengo la necesidad de llevarlo a un archivo Word o un archivo Excel para poder crear mi plantilla de presentación, sino que directamente los genero en el programa y los personalizo como en esta presentación que les estoy mostrando. Esto es al final lo que vamos a lograr en este curso, que ustedes puedan aprender. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante y pues puedan participar en este curso que, bueno, les considero que va a ser de mucha utilidad para su desarrollo profesional. Bueno, ya para finalizar, permítanme por favor indicar quiénes son los ganadores de este curso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ok, aquí ya tengo ya la lista de ganadores. A ver si me permiten un momento, por favor. Ok. A ver, los ganadores de esta media beca. Aquí tengo una pregunta de Eric. Dice, ¿qué conocimientos básicos debemos tener para poder llevar el curso? Bueno, en términos generales, Eric, la verdad, el único conocimiento básico que necesitas es obviamente tener algunos conocimientos básicos de costos y presupuestos, pero ni aún eso, en el curso se va a explicar desde cero algunos conceptos generales que como profesionales debemos de tener en cuenta. Así que por eso creo que no va a ser tan complicado poder aprender, porque como les indico, pues este curso está orientado a que el profesional desde cero pueda primero entender algunos conceptos básicos y luego pues ir desarrollando un ejemplo práctico desde cero hasta al final obtener una programación y un presupuesto como que les estoy mostrando en pantalla. También les recuerdo que estamos también transmitiendo esta charla vía Facebook por el canal de CIPE, por la página de CIPE, así que si alguno está interesado también puede dejarnos en los comentarios sus datos para que puedan escribirles y puedan enviarle la información. Y aquí tengo una última pregunta. Dice, ¿qué características debe tener nuestra computadora para que pueda instalar el programa? Bueno, en este caso, como vamos a emplear Arquímedes, en el caso de Arquímedes, la verdad, no hace mucho, no hay necesidad de tener una computadora muy sofisticada. Te comento, Eric, que bueno, esta computadora que tengo actualmente obviamente es una computadora un poco más sofisticada, pero con una computadora i5 es más que suficiente, ¿no? Bueno, si no hay más, no hay más preguntas, vamos a dar por terminar esta charla y espero pues que puedan participar todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches.